La evolución de la humanidad ha quedado plasmada en un rico repertorio pictórico. Desde la más elemental sociedad tribal a la compleja organización social de Egipto, nunca el hombre dejó de explicarnos su visión del mundo y sus creencias. El entorno natural, los rituales totémicos, el nacimiento de las religiones, el alma colectiva, en una palabra, puede comprenderse con facilidad a través de la imagen pintada. Realidad y fantasía a la vez entremezcladas en un fascinante universo. El hombre convive primero con los animales de cabeza humana, después con los dioses de cabeza de animal. Acude a su cita con la muerte y supera con innumerables sortilegios el terror de la propia finitud. Hace miles de años el hombre primitivo, con trazos de una vitalidad indescriptible, fue perfilando la imagen de los temidos animales que le acechaban, tan peligrosos, tan difíciles de cazar y tan necesarios a la vez para su supervivencia. En lo más recóndito de las cuevas, los ciervos, los toros y los bisontes quedaron reflejados en la roca por la habilidad del hombre. El deseo de poseerlos y la pasión que pusieron en ello está plasmado en la viveza de las formas. El hombre primitivo creía que si poseía la imagen de la bestia, también poseía su espíritu, con lo que conseguiría también, irremediablemente, su cuerpo. La magia tribal se basaba en la conciencia de que lo imaginario podía convertirse en real solo con un mero acto de voluntad. Con la grasa y la sangre de los animales como aglutinante, el hombre de las cavernas fue mezclando las tierras coloreadas y rellenando con ellas aquellos espacios de la roca que le sugerían formas animales. Una protuberancia o una oquedad podían ser definitivas para hacer más rotunda y volumétrica la imagen. Al principio, en el Paleolítico, el hombre no aparece representado entre las fieras, a no ser que esté disfrazado de animal, como los chamanes. Es la pintura que conocemos con el nombre de escuela cántabro-aquitana, porque se desarrolla sobre todo en esas zonas, destacando la de Altamira en España y la de Lascaux en Francia. Después las figuras fueron creando grupos. Hombres y mujeres hicieron acto de presencia acercándose a los rebaños de ciervos. Y el ritual mágico ya no necesitó esconderse en la profundidad de la cueva, sino que salió a la intemperie. No ostentan el naturalismo del período anterior, pero no pierden expresividad por ello. Son aquellas que responden a la llamada escuela levantina, cuyos mejores ejemplos son los abrigos de Cogull, Alpera y Minateda. Mientras que por último, en el Neolítico, el esquematismo de las escenas llegaría casi a la abstracción. Todas ellas se han conservado gracias al proceso de cristalización de las rocas que les sirven de soporte, las cuales han ido formando una coraza protectora, a modo de rígido barniz, contra las agresiones del clima. Las cuevas de Altamira en España y de Lascaux en Francia son los grandes santuarios de la pintura prehistórica. Datan del período magdaleniense, que es el momento en el que se pasa de los primeros vestigios monocromos a la imagen policromada, en la que dominan los negros, los rojos, los amarillos y los tonos violáceos. Los animales representados son los testigos de una lejana y desaparecida era glaciar.
Renos y bisontes, toros y caballos salvajes campan por el escenario natural de la superficie de la roca sin orden ni concierto, afirmando su individualidad y confirmando con ello el poder mágico que genera su mera presencia. Fueron objetos de deseo para el hombre primitivo, pero su contemplación suscita en el hombre actual cierto temor ancestral e íntima reverencia. Si ha habido una cultura cuyos aportes artísticos merezcan el calificativo de cruciales, esa ha sido la civilización griega. Es más, con ella nació la historia del arte occidental. La influencia estilística de esta antigua nación mediterránea, lejos de menguar, fue sobreviviendo el paso de los siglos hasta convertirse en la gran constante de la cultura europea, fundamentalmente en lo que respecta a la escultura y la arquitectura. Romanos, bizantinos, renacentistas, barrocos, neoclásicos, románticos, todos ellos han sido en mayor o menor grado discípulos y deudores de los helenos. Fueron los escultores griegos que alcanzaron su apogeo en el siglo V a.C., los primeros en representar la naturaleza tal cual es. Todo en su medida y armoniosamente, rezaba su regla de oro, y bajo este concepto legaron al mundo una producción estatuaria cuya perfección de proporciones, naturalismo y dinamismo siguen constituyendo hoy, 2500 años más tarde, un ideal de belleza insuperable. También los arquitectos helenos fueron precursores sublimes. Los tres órdenes que codificaron, a saber, el dórico, el jónico y el corintio, se mantuvieron durante milenios como paradigma supremo de estética y funcionalidad. Sin ir más lejos, los cánones según los cuales edificaron sus templos, así como las mediciones y elementos arquitectónicos que emplearon para ello, todavía se utilizan debidamente actualizados en las construcciones contemporáneas. No existe en el arte occidental una influencia más profunda, prolongada y ejemplar que la heredada de la antigua Grecia. Así como el arte griego se caracterizó por la representación idealizada de la naturaleza y la armonía de las formas y proporciones, la impronta romana fue la grandeza. La referencia a los griegos no es gratuita. Carente de la inventiva creativa de estos, pero sobrada en laboriosidad, el poderoso pueblo de Lacio obtuvo su estilo histórico de una equilibrada compenetración entre la influencia helena y la herencia etrusca. En materia de arquitectura, de la primera tomó sus tres órdenes clásicos, dórico, jónico y corintio, a los que añadió dos más de factura propia, el toscano y el compuesto. De los etruscos, los romanos absorbieron cierto orientalismo y la técnica de la edificación de bóvedas. Es así que hacia el siglo I, cuando el imperio dominaba la mitad del mundo conocido, la ciudad de Roma presentaba una grandilocuente constelación de templos y palacios, termas y anfiteatros, arcos de triunfo y columnas conmemorativas. Todos los caminos conducían a Roma, y Roma los recibía deslumbrante. Parte de este esplendor fue posible gracias al vertiginoso desarrollo que experimentó la ingeniería civil. Los romanos fueron los primeros en utilizar ladrillos y hormigón, dos materiales que, entre otras comodidades, permitieron la construcción de acueductos que llevaban agua potable a la ciudad y de un complejo sistema de alcantarillas que drenaba las residuales. Todo esto hace 2000 años. En lo que respecta a la escultura, los romanos se limitaron a magnificar los cánones estéticos griegos. Las estatuas ecuestres y los relieves conmemorativos proliferaban en las plazas públicas,
así como lo hacían los bustos familiares y las estatuillas en los hogares urbanos y villas veraniegas. No obstante, en la pintura, la nación del Tíber superó a los maestros griegos. Exclusivamente decorativa, esta iluminaba grandes murales trabajados al fresco o en mosaicos, ambos de una sofisticación y exquisiteces tales que todavía hoy producen asombro. Desde que el emperador Constantino fundara Constantinopla, sobre la que fuera la pequeña ciudad de Bizancio en el año 330 de nuestra era, la urbe del Bósforo estaba llamada a heredar, si no la grandeza, al menos parte del poder y toda la riqueza de Roma. Tan pronto como en el 395, Teodosio, dividiendo el imperio ya cristianizado en dos hemisferios, convirtió a Constantinopla en la capital romana de Oriente y trasladó su corte y su fortuna a ella. Este honor obedecía a dos factores. Por un lado, la antigua Bizancio estaba a salvo de las ya visibles ambiciones de los bárbaros sobre la ciudad del Tíber, cuya invasión final no tardaría en desencadenarse como ocurrió en el 476. Por otro, Constantinopla gozaba de una posición estratégica privilegiada. Lindaba al norte con el Mar Negro, al sur con el Mediterráneo, al este con Asia Menor y al oeste con Grecia. No es de extrañar, por lo tanto, que estas bondades políticas, económicas y geográficas atrajeran a la ciudad lo más granado de la intelectualidad de entonces. El apogeo bizantino tuvo lugar bajo el reinado de Justiniano a mediados del siglo VI, quien dirigió personalmente la redacción del Código de Justicia más completo que se hubiera visto hasta el momento. En su corte, refulgente de sabios y artistas de todas las latitudes, Oriente y Occidente, se hermanaron íntima y fructíferamente en contraste con la edad oscura que vivía a la sazón el resto de la Europa medieval. Esta primavera cultural que fusionaba el ascetismo de los primeros cristianos y el refinamiento de sus vecinos asiáticos se hizo patente en el arte bizantino a través de exponentes arquitectónicos como la majestuosa Catedral de Santa Sofía, con su amplísima nave circular, y pictóricos como los austeros iconos realizados sobre madera y los ricos mosaicos de oro y esmaltes. Hacia el siglo XI, mientras el Sacro Imperio instaurado por Carlomagno se iba atomizando en el feudalismo, fue consolidándose un estilo que fusionaba la herencia artística romana y la iconografía bizantina de influencias orientales. Dicho estilo, que se prolongaría hasta mediado el siglo XII, se denominó románico. Manifestado eminentemente en la arquitectura religiosa, por primera vez diferenció las iglesias de los castillos de piedra, que hasta entonces habían compartido los rústicos lineamientos posromanos. Fue la orden de los benedictinos la que inauguró la construcción de las típicas basílicas románicas, consistentes en la combinación de formas cilíndricas, como en los ábsides, columnas y torres, con los volúmenes cúbicos de los muros y las fachadas. Estas últimas presentaban, coronado por un arco de medio punto, el cual se repetía en las ventanas y bóvedas, un pórtico en el que una multitud de toscas figuras humanas y de animales reales o fantásticos contrastaba con la severidad y pesantez de la estructura general. De función didáctica, estos relieves contenían escenas de la historia sagrada, vidas de santos y alegorías de las virtudes y los vicios, a la manera de una Biblia pétrea con que ilustrar a la mayoría analfabeta. Durante el románico, la orfebrería religiosa experimentó un periodo de auge, con sus cruces, relicarios, estatuillas y altares, a menudo filigranados y esmaltados. El miniato de manuscritos alcanzó asimismo una de sus cúspides históricas a través de iluminaciones fuertemente coloridas y de una ingenuidad formal no exenta de gracia.